Saludo a todos en este día. Oramos, Padre, gracias porque tú nos permites este día. Este es un buen día para un nuevo comienzo. Usted más que nadie sabe, Señor, dónde estamos, quiénes somos, qué nos falta. Pónganos en el camino correcto, pero sobre todo, denos la sabiduría y el entendimiento para aplicar su palabra correcta y apropiadamente. Gracias, mi Dios, por este día en Cristo Jesús. Amén. Decíamos ayer y leemos el texto de hoy, que es el mismo de ayer: escudriñad las Escrituras, porque en ellas os parece que tener la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, decía el texto. Y dijimos ayer que íbamos de una manera práctica a revisar cómo estudiar la Biblia para sacar un mejor resultado, porque estamos muchas veces confundidos entre leer y estudiar. Y decía ayer, ¿verdad?, que leer la Biblia es importante y que debemos aprender a leer la Biblia correcta y apropiadamente. Pero más que leer la Biblia, necesitamos aprender a estudiar la Biblia para poder aprender de la Biblia. Entonces, estudiar la Biblia, ¿verdad?, porque queremos aprender. Pero ¿para qué queremos aprender la Biblia o aprender de la Biblia? Bueno, la Biblia, decíamos, que es lo que Dios nos dejó, es la herramienta más importante que Dios le dejó a cada cristiano para que pueda conocer mejor a Dios, conocer mejor a Cristo y todo lo demás que envuelve la vida de un cristiano. Entonces, al intentar aprender de la Biblia, vienen las preguntas. Cuando voy a leer un texto, recuerden que dijimos que la Biblia estaba dividida, ¿verdad?, en libros, capítulos, versículos o textos, ¿verdad? Esos textos tienen frases, tienen oraciones que es necesario. Entonces, cada versículo bíblico o cada texto bíblico o cada pasaje bíblico siempre tienen palabras que son claves. Por eso es necesario que cuando vamos a leer la Biblia, bueno, hoy día tenemos la herramienta de Google, ¿verdad?, que cuando usted no entiende una palabra, usted va a Google. Antes teníamos lo que se llaman los diccionarios bíblicos, que eran una herramienta demasiado necesaria porque uno va a encontrar muchísimas palabras dentro de la Biblia que usted no entiende y que necesariamente tiene que buscar el significado, lo que significa en el diccionario, pero también lo que significa en el pasaje bíblico. A veces nos quedamos solo con la definición del diccionario, pero realmente hay que buscar la definición bíblica en el contexto bíblico. Es verdad decir o pensar o imaginar a qué público se le está hablando para poder entender correctamente. Entonces, vienen las preguntas, y la pregunta es ¿qué? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Qué dice el texto? Y eso es lo más sencillo que hay cuando leemos. ¿Qué es lo que dice el texto? Justamente lo que leemos, eso es lo que dice el texto. Pero viene la otra pregunta: ¿qué quiere decir? Porque una cosa es lo que dice el texto, ¿verdad? Simplemente leerlo tal cual, lo que dice, qué dice el texto. Pero la otra es ¿qué quiere decir? Y la otra pregunta importante es ¿qué me aplica? ¿Qué aplicación tiene para mí, para mi vida? ¿Dónde está la enseñanza para mí? ¿Qué me aplica de lo que estoy leyendo, de lo que estoy estudiando, de lo que estoy aprendiendo? ¿Qué aplica a mi vida? ¿Es algo que tengo que corregir? ¿Es algo que tengo que dejar? ¿Es algo que tengo que empezar a hacer? ¿Es algo que tengo que cambiar la manera de cómo lo estoy haciendo? Todas esas preguntas vienen a la reflexión cuando realmente estamos estudiando a conciencia
porque queremos aprender. Y recuerden que el aprendizaje en la Biblia es para aplicar. ¿Por qué? Porque nosotros en todos los momentos de la vida necesitamos correcciones, necesitamos cambiar cosas, necesitamos hacer cosas y necesitamos también dejar de hacer cosas. Necesitamos también cambiar la forma, la manera en cómo estamos haciendo las cosas. Entonces, por eso es necesario el estudio a conciencia, porque el estudio a conciencia nos va a llevar a nosotros a mirar la Biblia desde otro panorama, desde otra perspectiva. Es decir, lo que nosotros vemos en la costumbre es que los hermanos y la gente incluso que no es cristiana tiene como un temor y una reverencia de la Biblia que muchos a veces la utilizan como un amuleto de abrirla y dejarla en un cristal, en un salmo, en un texto, en lo que sea. Y así no es que funciona la Biblia. La Biblia funciona es que nosotros intentemos aprender, porque es la palabra de Dios, es la revelación de Dios, que nosotros intentemos aprender. Y la única manera, o la manera más apropiada de demostrar que nosotros lo que estamos estudiando, lo estamos aprendiendo, es que entonces lo estamos aplicando a nuestra vida. Es decir, el cristiano que estudia la Biblia, el cristiano que aprende la Biblia, es el cristiano que empieza a practicar lo que está aprendiendo de la Biblia. Si la Biblia me dice en un texto bíblico, ir por el mundo y predique el evangelio, y yo no entendía eso, y ahora ir por el mundo, ahí vienen las preguntas, pero ¿cuál es el mundo? ¿A qué mundo se refiere? Bueno, se refiere a todo lo que está de la puerta de entrada de su casa para afuera. Ya ese es el mundo, ya ese es su mundo. Su vecino es su mundo, su compañero de trabajo, las personas que cogen el tren juntos, ese es su mundo. Eso para poner un ejemplo. Entonces, si tengo que dar testimonio, si tengo que testificar de Cristo al mundo, empieza por ahí, ese es el mundo, eso es un ejemplo, ¿verdad? Así entonces, nosotros estamos demostrando que estamos aprendiendo, y porque a la vez que estamos aprendiendo, estamos aplicando. Mañana vamos a seguir con esto. Espero que este pequeñito tips les sea de ayuda y de bendición. Y si usted no se ha arrepentido, no se ha convertido o está leyendo la Biblia, por favor, cuando usted se arrepienta, se convierta, entonces órele al Señor y usted verá que usted va a empezar a entender mucho mejor. Mañana vamos a tomar algunos ejemplos de cómo empezar y por dónde comenzar a estudiar la Biblia. Dios me le bendiga mucho en este día. Bye bye.